Versículos 25 y 26. Así dice la palabra del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando acerca de este tema, la Biblia y los judíos mesiánicos. La Biblia y los judíos mesiánicos. Señor Jesucristo, una vez más venimos delante de tu presencia. Padre mío, para que seas tú quien puedas guiarnos, dirigirnos por el camino correcto, Dios mío, que sea tu palabra, como dice la Escritura, Señor, nuestra luz, la luz para nuestro camino, Dios mío. Padre, clamamos en este momento la sabiduría que viene de lo alto. Señor, que cada escritura que venga, Señor, a nuestros oídos, Señor, despierte y desarrolle en nosotros, Señor, una sabiduría especial para poder obedecer tu palabra y hacer tu voluntad. Dios mío, te doy gracias en este día por esta hermosa palabra y gracias por la hermosa revelación en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios, ahí donde está, puede dar la gloria al Señor. La razón por la cual estoy enseñando el día de hoy la Biblia y los judíos mesiánicos es porque es tan importante, hermano, entender la diferencia entre lo que es un judío originario, un cristiano y lo que es un judío mesiánico. Y hay grupos ahora que se han levantado alrededor del mundo precisamente con esa nominación o denominación judíos mesiánicos. Entonces, para eso vamos a estar un poco retrocediendo hacia la historia y estaremos viendo rápidamente el origen de la nación de Israel. Los israelitas, porque así son llamados, amén, son llamados israelitas por ser descendientes de Jacob, a quien Dios mismo fue quien le cambió el nombre a Israel. Acuérdese que Jacob es el hijo de Isaac, que Isaac era hijo de Abraham. Entonces son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero este Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y de ahí viene entonces, amén, el nombre de la nación de Israel y el pueblo como los israelitas. También se conoce a este pueblo como los semitas. Los semitas, y esto viene precisamente de la descendencia de Sem, porque son descendientes de Sem. Y Sem era uno de los hijos de Noé. Esto lo puede encontrar en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 10. Entonces, conocidos como israelitas, conocidos como semitas, amén, y conocidos llamados también hebreos. ¿De dónde aparece la palabra hebreos? Amén. Ellos son descendientes de Abraham. Y hebreo viene de una palabra Hebrón, refiriéndose a la procedencia de Abraham. Eso lo puede encontrar en Génesis capítulo 14, versículo 13. Entonces, hablando de los judíos, los hebreos, la nación original de Dios, a la cual nosotros, los cristianos, reconocemos como nación de Dios. Nosotros los cristianos reconocemos que Israel es tierra santa, es pueblo santo. Nosotros los cristianos oramos por la nación de Israel todos los días. Está en nuestra prioridad en la lista de oración. Orad por la paz de Jerusalén. Entonces, definitivamente, amén, estamos nosotros con Israel. Ahora, las doctrinas israelitas o las doctrinas judías se basan en dos fuentes, el Tanaj y el Talmud. Y estas fuentes son demasiado importantes, tenemos que algo rápido mencionarlas, las fuentes, el Tanaj y el Talmud. Entonces, el Tanaj, que viene a ser el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el testamento quiere decir pacto, el antiguo pacto está conformado en tres partes, de acuerdo a la doctrina judía, en el Tanaj.
¿Okay? La primera parte es la Torá. La Torá consiste en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Okay? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto se conoce también como el Pentateuco. ¿Okay? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, estos 5 primeros libros de la Biblia en la religión judía es conocida como la Torá. ¿Okay? Ahora también existe el Nevín. El Nevín es lo que contiene los libros proféticos. Estamos hablando en este momento de las doctrinas judías que se basan en 2 fuentes, lo dije, el Tenaj y el Talmud. ¿Okay? Entonces el Nevín tiene los libros proféticos y el Setuvim tiene los libros poéticos. Entonces para los judíos eso es lo que significa, amén, la base principal, aunque rápidamente lo explico. ¿Okay? Para los cristianos, ¿okay? Nosotros los cristianos creemos en el Antiguo Testamento, lógicamente que sí. Nosotros utilizamos toda la Biblia, comenzando el libro de Génesis y terminando en el libro de Apocalipsis. 66 libros inspirados por Dios. ¿Okay? Entonces nosotros miramos, hermano, que toda esta escritura es inspirada por Dios. Ninguna de estas escrituras ha sido traída por mente humana, por voluntad humana. Esto es algo divino. Nosotros reconocemos estos libros del Antiguo Testamento, los cuales nos hablan, todo lo que está escrito ahí en el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que habría de venir, el cual es el Mesías, el Señor Jesucristo. Hablando de lo que es el Talmud es un comentario de lo que es la Torá. En otras palabras, el Talmud viene a ser la explicación de lo que es la Torá, los libros, primeros libros de la Biblia. ¿Okay? Los judíos consideran este libro, el Talmud, como un libro inspirado por Dios, y fue realizado esto por 70 rabinos allá en la Edad Media. Ahora nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, los bautizados en el nombre de Jesús, sellados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, según la palabra del Señor nos dice que tenemos que hablar, según el Señor nos da que hablemos. Nosotros que vivimos en santidad de acuerdo al Señor que nos dijo, amén, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros, la iglesia, estamos fundamentados en 3 aspectos prioritarios. Lo primero, la muerte; lo segundo, la sepultura; y lo tercero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Entonces, muerte, sepultura y resurrección es la base del cristianismo. Y de ahí viene el arrepentimiento, como la muerte, la sepultura, amén, en las aguas del bautismo, bautizados en el nombre de Jesús, la resurrección, la promesa del Espíritu Santo. ¿Okay? En el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 20, dice la Biblia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, el fundamento de la iglesia es el fundamento apostólico, el fundamento profético de los profetas. Amén. Pero nuestra base no son ni los apóstoles ni los profetas, sino la piedra principal del ángulo es Jesucristo, nuestro Señor. Y estoy hablando el día de hoy con la Biblia y los judíos mesiánicos, pero tengo que hablar qué es el cristianismo, qué es el judaísmo, para entender el tema de hoy. Los judíos en la Biblia y hasta el sol de hoy llevan la ley, porque ellos, al no aceptar al Señor Jesucristo, amén, como Dios manifestado en carne, entonces están viviendo todavía en la ley y no tienen la creencia, la convicción del Nuevo Testamento. Viven con el Antiguo Testamento. Entonces llevan la ley, llevan el pacto de la circuncisión, llevan también el tabernáculo y los sacrificios.
Ahora en este tiempo los judíos no tienen un tabernáculo y por lo tanto no tienen lugar donde hacer sacrificios. Pero un tiempo más adelante, en poco tiempo más, lo tendrán de nuevo allá en Jerusalén. Y tendrán su tabernáculo y volverán otra vez, de acuerdo al profeta Daniel, a hacer sacrificios. Y será en ese lugar donde el anticristo va a entrar y va a tomar posición diciendo: yo soy Dios. Entonces se darán cuenta que rechazaron al verdadero Cristo y estaban aceptando al anticristo como su Cristo. Y eso es importante para nosotros entender. El Cristo ya vino. Amén. Y su nombre es Jesús. El libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 1, dice así la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, oiga bien, la ley tenía la sombra de lo que iba a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, leen la escritura, dice: la ley nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces la ley no perfecciona al hombre. Lo que hizo la ley es mostrarle al hombre su pecado. Pero si quiere el hombre encontrar salvación, no va a encontrar salvación en la ley, sino va a encontrar salvación en la gracia, amén, y en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces el grupo de los judíos mesiánicos aparece con prácticas judías en cultos cristianos, es decir, hacen una mezcla del judaísmo y el cristianismo. Y en reuniones denominadas cristianas ponen entonces danzas hebreas, mencionando que es necesario danzar como los hebreos, tener la música de los hebreos, la vestimenta hebrea, celebraciones de festividades judíos, observaciones de rituales, etcétera, etcétera. Entonces, judíos mesiánicos han introducido prácticas judías a cultos y servicios cristianos. Hermanos de la fe, no podemos nosotros juntar las tradiciones y costumbres judías con el cristianismo, porque sería una vez más volver a la ley y volver a las ceremonias rituales. Amén, lo cual no es parte de la palabra del Señor. Ahora, referente a la cultura judía, nosotros culturalmente somos diferentes completamente. Amén. Un ejemplo, el calendario judío. Ellos están en este momento en el año 5780. Y nosotros en el calendario cristiano, que se conoce como el calendario greco-romano, estamos en el año 2020. Y en 2 días más, a partir de hoy, amén, los hebreos estarán celebrando su año nuevo, lo que se conoce como Rosh Hashanah. Entonces, esa celebración, que es el principio del año, la cabeza del año, esto va a ocurrir 18 de septiembre de 2020. Hoy es 16, en 2 días más. Entonces los judíos comienzan su nuevo año en esa celebración precisamente que se llama Rosh Hashanah. ¿Y qué significa eso, hermano? Amén, para ellos su año nuevo, ellos están, lo digo una vez más, en el año 5780, en 2 días más estarán en el año 5781. Ellos cuentan el tiempo desde lo que consideran lo que es la creación de Adán y Eva, y de ahí para adelante se van con el calendario judío. Amén. Nosotros tenemos el calendario desde Jesucristo, antes y después de Cristo. Y eso es importante notar. Pero tanto el calendario judío como nuestro calendario, aunque no tiene la misma cantidad de años sumándolos juntos, amén, pero sumando el calendario greco-romano, el que usamos nosotros, y el calendario judío, los años, amén, que tenemos ahí, nosotros ambos partimos de Adán y Eva hacia adelante. No así como las otras creencias de afuera,
y ateísmos y todo eso, que dicen que la Tierra tiene 100,000 millones de años y 200,000 millones de años. Todo eso es una falsedad, entre paréntesis, en este tema. ¿Okay? Pero entonces, hermano, en relación a la música hebrea, un ejemplo. Los judíos tienen su propia música, su folclore, su ritmo, ya lo dije yo, su vestuario. Esto es propio de ese lugar, de ese país, de esa nación. Eso está unido a su fe y unido a sus ceremonias. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Juan capítulo 4, versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y lo adorarán, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora el Padre está buscando una adoración en espíritu y una adoración en verdad. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Israel tenía también el Espíritu de Dios, amén, con ellos. Y nosotros tenemos el privilegio, porque es el más grande privilegio que nosotros podemos adquirir, ser templos del Espíritu Santo de Dios y tener el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo diría cuando estaba en la tierra, que el Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Y nosotros tenemos ese espíritu. Entonces hay muchas diferencias entre lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo. Los judíos, por ejemplo, de acuerdo a la ley, no pueden comer animal con pezuña hundida o animal que puede rumiar. Ejemplos, el cerdo, la liebre, el conejo, etc. Los judíos no pueden mezclar carne con leche o queso y mantequilla. No se pueden mezclar esos artículos de acuerdo a la ley. Pero en la vida cristiana, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 13 adelante, dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué dijo eso? Era judío. Dice, yo no como cosas inmundas. Y ahí se le presentó un lienzo con animales de toda clase y una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, yo no puedo comer esas cosas. Yo soy obediente a la ley. Pero volvió la voz a él y dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. En otras palabras, lo que los judíos no pueden, porque hasta el día de hoy no pueden, nosotros los cristianos sí podemos. Porque el Señor Jesucristo hizo un cambio de la ley y estamos en tiempo de gracia. Los judíos no están en tiempo de gracia, están viviendo todavía en la ley. Los judíos mesiánicos están mezclando la ley, mezclando la gracia y teniendo un poquito de esto. Lea la Escritura, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Entonces nosotros no estamos como los judíos pensando en los días de fiesta, días de reposo. Eso es para los judíos. Eso es una sombra de lo que va a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ya vino. Ya no necesitamos la sombra cuando tenemos el cuerpo. Yo doy la gloria a Dios por eso. Ahora la vestimenta judía. Los que se convierten a ser judíos mesiánicos comienzan a usar la kipá. Es una gorra circular típica, pequeña, que se colocan en la cabeza los judíos. Amén, esto es algo típico de las tribus hebreas. Hasta el día de hoy la utilizan. La pregunta es, ¿deben utilizarla los judíos? Claro que sí. ¿Deben usarla los cristianos? No. Ahora, si nosotros vamos a Israel y vamos a entrar en sus lugares santos, por respeto a ellos nos colocamos la kipá.
este gorrito que es circular aquí arriba. Nos colocamos. ¿Por qué? Por respeto a ellos. Pero en realidad nosotros como cristianos para reunirnos no necesitamos eso. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche eso, hermano, la importancia de la ley, y Cristo dice que nos redimió, nos libró, nos salvó de lo que la Biblia llama la maldición de la ley. ¿Por qué dice la maldición de la ley? Porque la ley condenó al hombre, le mostró su pecado y lo condenó. Pero viene Jesucristo a salvarnos a nosotros. Por eso dice más adelante en el verso 14 de Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos gentiles. Nosotros no podemos querer ser judíos. No necesitamos ser parte judíos y parte cristianos. Nosotros somos 100% cristianos. Por eso leí la palabra del Señor al comenzar, amén, en el comienzo ya de la iglesia, amén, fueron llamados cristianos los hombres. No fueron llamados mesiánicos, ni judíos mesiánicos, fueron llamados cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Y Jesús es el nombre de Cristo. Entonces tenemos en cuenta, hermano, que por Cristo Jesús, como lo estoy leyendo, Gálatas 3:14, la bendición de Abraham alcanza a los judíos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 11, versículo 4, dice la palabra del Señor, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y puedo continuar con ese tema, pero voy a dejarlo ahí. El hombre cristiano no necesita cubrirse la cabeza. Judíos mesiánicos lo hacen pensando que es mejor porque son parte judíos y parte mesiánicos. No es correcto. Nosotros queremos que los judíos se conviertan en cristianos. Y bien pueden. Cualquier judío que esté escuchando este mensaje, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca que Cristo Jesús es el Mesías que vino para salvar, y su pueblo no le reconoció, pero aún hay judíos que le están reconociendo y saben que Él es el Señor, entonces tienen derecho a convertirse en cristianos cuando sean bautizados en el nombre de Jesús. Dice la Biblia también, hermanos, hablando de la vestimenta judía, usan una especie de delantal llamado tzitzi. Este delantal tiene 613 flecos. Y estos 613 flecos representan a los 613 preceptos que todo judío debe observar. Ahora hay que ser honestos. Los judíos, ninguno de ellos ha podido observar la ley y cumplirla. No hay manera que alguien diga, yo sí soy cumplidor de la ley. No hay manera. Jesucristo es el único que vino, aleluya, en toda la pureza para cumplir la ley y dar, amén, comenzar la gracia. Ahora los judíos deben ponerse en la frente y en el brazo izquierdo una cajita que se llama tefilim. Esta cajita contiene los 10 mandamientos. Y eso está para los judíos. La cajita en el brazo lleva unas cintas que se llaman filacterias. Y esto representa el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los judíos, por supuesto, mencionan exactamente lo mismo que nosotros. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Okay, y eso lo llevan en estas cintas filacterias, amén, en obediencia al mandamiento de Deuteronomio 6:4. Ahora, hablando de el día de reposo, el Shabbat en Israel, el Shabbat. En Éxodo 31:16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, y serán señal para mí, entre mí y los hijos de Israel. En otras palabras, el Shabbat, el sábado, la obediencia del día de reposo, es un mandamiento perpetuo. ¿Para quienes? Lo estoy leyendo, Éxodo 31, 16 y 17,
para los hijos de Israel. Nosotros no somos hijos de Israel. Amén. Nosotros, hermano mío, amén, somos cristianos, no judío mesiánicos y tampoco judíos. Ok, Marcos capítulo 2, verso 27 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces nosotros no estamos obligados a cumplir el Shabbat, el sábado. Gálatas capítulo 3, verso 28. Y voy a leer muchas escrituras porque su servidor no tiene intención de convencer a nadie, sino su servidor tiene intención de mostrar la palabra, que la palabra de Dios convenza, amén, cuál es la verdad. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces el Señor no nos está llamando a ser judíos, nos está llamando a venir a Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 7, verso 18 al 20. Dice, fue llamado a algunos siendo incircunciso, quédese incircunciso. En otras palabras, no necesitamos ir al judaísmo y circuncidarnos. No, el Señor dice, alguno fue llamado siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Entonces, definitivamente esto está fuera de la ley, porque la ley dice que todo hombre judío debe circuncidarse hasta el sol de hoy, y lo hacen. El cristiano no está obligado a eso, aunque por salud muchos lo hacen y en realidad es apropiado, pero no obligado. La circuncisión, dice la Biblia, y lo estoy leyendo aquí, amén, 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Gálatas capítulo 2, verso 21. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oiga bien, hermano y amigo, que usted es judío mesiánico y va a estar escuchando este mensaje. Abra sus ojos si le han dicho algo y lo han convencido de algo. La Biblia nos dice, si yo no desecho la gracia de Dios, la ley no puede dar justicia. Si así fuera, dice entonces, ¿para qué murió Cristo Jesús? Cristo Jesús murió por nosotros porque la ley no podía salvarnos. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Oiga bien, estuvo la ley hasta que vino el Señor Jesucristo. Ese hasta que quiere decir, de aquí para atrás ya se queda la ley, de aquí para adelante ya no, porque llegó la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas capítulo 4, versículo 8 hasta el 11. Una vez más voy a llenar su mente y su cabeza de escrituras, porque las escrituras son las que nos llevan al reino de los cielos. Dice la Biblia, Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El Señor está hablando aquí al pueblo cristiano. ¿Cómo pues, después de tener salvación en Jesucristo, vas a querer volver atrás a ser otra vez esclavo de estos rudimentos? Guardáis los días y los meses, los tiempos y los años. Y Pablo dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque ellos estaban volviendo otra vez al judaísmo. Y Pablo dice, ya no es necesario. Ya tenemos a Jesucristo, tenemos un Salvador. Amén, nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, y es Cristo el Señor.
Y nosotros tenemos ese Salvador. No podemos volver al judaísmo, o no queremos volvernos judíos, ni judíos mesiánicos. El asunto de los judíos mesiánicos que no son ni cristianos ni judíos. Amén. No son completamente judíos, no son completamente cristianos, una mezcla de ellos. No son aceptados con los judíos, no son aceptados con los cristianos. Y nosotros, hermanos, los cristianos, una vez más, creemos en un solo Dios. Amén. Que vino y se manifestó en carne, es Jesús. Amén. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ya lo he mencionado eso. Okay. Y por la sangre preciosa de Jesucristo somos bautizados en las aguas en el nombre del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿la ley está vigente? ¿Cumplen los judíos mesiánicos la ley? ¿Deberíamos los cristianos cumplir la ley ceremonial? No, definitivamente que no, ya lo he explicado varias veces. Lea Gálatas capítulo 5, los primeros 4 versículos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Oiga bien eso. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Judíos mesiánicos quieren vivir en la ley, guarden toda la ley. Pero Pablo dijo acá, verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras, o tienes a Jesucristo o te quedas con la ley. Y si vives bajo la ley, de acuerdo a esta escritura, de Cristo te desligaste, te deshiciste de Cristo, quiere decir. Quédate con la ley y obedece la ley, pero la ley no te salva. Pero caíste de la gracia. En el libro de Romanos capítulo 7, verso 25. Dice la palabra del Señor, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Los judíos mesiánicos dicen que se trata de la ley del pecado a la cual Pablo se está refiriendo siempre. Eso no es verdad. No es cierto. Estoy leyendo muchos versículos acá. Voy a complementar esto. Lea Romanos capítulo 10, verso 4. Estoy leyendo Biblia, hermanos. Esto es Biblia. Esto no son convicciones de hombres. Esto no son doctrinas de hombres. ¿Okay? Porque el fin de la ley es Cristo. Romanos 10, 4. El fin de la ley es Cristo. Si usted es un judío mesiánico, está escuchando esto, amén, le animo a leer este texto en voz alta. El fin de la ley. Se acabó la ley, quiere decir, ¿por qué? Ya llegó Cristo. Amén. Entonces, ¿fin de cuál ley? La ley ceremonial, hermanos. Los judíos mesiánicos, si creen que son parte judíos, ¿creerán en el tercer templo cuando se construya? ¿Serán engañados haciendo sacrificios nuevamente con animales? Deberían hacerlo si son judíos. ¿Volverán a la orden de los levitas? Deberían hacerlo si son judíos. Amén. Los judíos mesiánicos no deben comer carne, no deben mezclar estos tipos de ropa que he mencionado. Amén. Todavía deberían apedrear a los pecadores, es parte de la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Es eso lo que enseña el Mesías? Claro que no. Entonces no podemos agarrar a conveniencia esta parte de la ley sí, esta parte de la ley no, esta parte de Jesucristo sí, esta parte no. No, la ley, ya lo he leído bien claro, después de Jesucristo ya la ley queda abrogada. Porque el Señor vino a cumplir la ley. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por la ley, por la fe en Cristo Jesús. Lea bien y detalladamente el verso 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
No nos habla de obedientes a la ley. Los que están bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Gálatas capítulo 2, verso 19, así dice la palabra de Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Amén, yo sé que es mucha escritura, pero es que hay muchos hermanos y amigos que necesitan leer esto y estudiarlo, y hay judíos mesiánicos necesitan sentarse y leer estas escrituras y analizarlas bajo la luz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hermanos, yo no vengo con piedras en la mano para juzgar a ningún judío mesiánico. Vengo para enseñarles, amén, que tenemos que ser cristianos, seguidores de Cristo. Amén. No vengo para lanzarme contra ustedes. Amén. Vengo a anunciar a Jesucristo. Amén. Como Señor, como Dios, como Salvador, como la promesa, como el Redentor. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Yo doy gracias a Dios de que la ley, amén, que condenó, amén, fue puesta a un lado por un Jesucristo que vino y nos amó. Amén. Y nos colocó en un tiempo de favor, en un tiempo de misericordia, en un tiempo de gracia. El tiempo de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo nosotros, es el mejor tiempo de todos los tiempos que han habido. Desde el tiempo de la creación hasta el día de hoy, ¿cuál es el mejor tiempo? Cuando Adán estaba en el Edén caminando con Dios, antes del pecado. Y ahora, cuando nosotros caminamos con Dios, llenos del Espíritu Santo, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Enoc pudo caminar con Dios, Moisés, Abraham, grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y en su tiempo alcanzarán la gloria. Pero nosotros somos la iglesia, mi hermano mío, que no siendo judíos, el Señor nos permite ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y yo doy gracias a Dios, oiga bien, que nosotros somos, amén, hijos. Me encanta esta escritura, amén. Somos hijos, adoptados, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermano, tenemos que considerar eso ahora. Nosotros somos hijos de Dios. Y gracias a Dios por ello. Amén. Ahora, todos estos judíos mesiánicos se consideran judíos, pero no lo son. Tienen nombres hebreos, pero en realidad esos nombres ellos mismos se los pusieron. Pregúntele a un judío mesiánico, a su líder mismo, yo le desafío, pregúntele a su líder mesiánico, dígale: mire, rabí, ¿cómo te llames?
¿cuál es tu nombre verdadero? Cuando naciste, ¿con qué nombre te inscribieron tus padres? Y de pronto le dirá, yo soy José Martínez, o soy, qué sé yo, un nombre hispano-latino, porque ese es el nombre que es. Y de ahí se convirtieron a los judíos mesiánicos, cambiaron su nombre, ahora dice que son mesiánicos, que son judíos. Pero en realidad esto es una doble identidad y eso no es apropiado. ¿Okay? En relación al nombre de Dios, los judíos mesiánicos dicen que no podemos decir Jesús, que tenemos que decir Yeshua. Y Yeshua es el nombre de Jesús, es el nombre de Dios en hebreo y lo reconocemos, claro que sí. Pero en nuestro idioma tenemos que hablar el nombre de acuerdo al idioma donde vivimos. En Italia lo dirán en italiano, en inglés lo darán, en Estados Unidos lo hablarán en inglés, los chinos lo dirán en chino, en mandarín. Nosotros los hispanos lo decimos en castellano, Jesús es su nombre. No necesitamos irnos y aprender todo el calendario hebreo, las lenguas hebreas, las danzas hebreas y querer ser hebreos. Nosotros no somos hebreos, somos creyentes, somos cristianos, hermano. Ahora los judíos mesiánicos dicen eso. Nosotros somos creyentes, no cristianos. Pregúntele bien a ellos. Bueno, nosotros somos cristianos, hermano. Amén. Los judíos mesiánicos dicen, la congregación mesiánica no es una iglesia, es una congregación o una sinagoga. Yo les digo, qué pena por ustedes. Amén, nosotros somos la iglesia de Dios. Amén, nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Amén, sobre esta roca dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos la iglesia del Señor. Iglesia no son las paredes, nosotros somos la iglesia. Amén. No tenemos que gentilizar a los judíos, ni judaizar a los gentiles. Tenemos que cristianizar a judíos y a gentiles. Gloria a Dios por eso. Una vez más yo vuelvo al lugar donde comencé. Y fueron llamados cristianos por primera vez. Seguidores de Cristo, eso es lo que somos. El único mensaje de salvación para judíos, gentiles y para todo habitante de la tierra se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia fue establecida. Cuando el Señor puso su iglesia en capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro se puso en pie y empezó a hablar y a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pedro dice el capítulo 2 verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y dijo, varones judíos, predicó a los judíos, este es el mensaje, estos no están ebrios como vosotros suponéis, amén. Entonces dijo, esta es la promesa de Dios, dicha por el profeta Joel y todo lo que viene por delante. Y en una porción el verso 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. No dice el que obedeciere la ley o el que se volviere judío mesiánico, no. Judíos mesiánicos están en una balanza con un pie aquí, con un pie allá. Dejen todo lo que es el judaísmo para los judíos, vengan al cristianismo a los cristianos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese va a ser salvo. ¿Y cuál es el plan de salvación que se da ahí? Está en Hechos capítulo 2, verso 37, cuando después de oír el mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les da las llaves del reino de los cielos y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos de la fe, amén, judíos mesiánicos que están escuchando esto, o judíos que puedan escuchar este mensaje. Una vez más, no traigo piedras en mis manos, traigo una roca debajo de mis pies, y es Jesucristo. Amén. Si usted se para sobre esa roca, no necesita volver a mirar la ley.
No necesita mirar, y he leído muchos textos bíblicos. Amén. No necesita volver a los rudimentos de la ley, a los sacrificios otra vez. Ya no, eso ya no. Lo que necesita ahora es entender, oh, gracias al Señor, somos cristianos. Aleluya, el Señor nos ha hecho ahora sus hijos. Somos herederos de Él. Somos herederos de la promesa. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Somos cristianos. Somos seguidores de Cristo. Alguien da la gloria a Dios en el lugar donde está. Termino diciendo esto. Amamos Israel. Que Dios bendiga Israel. Que Dios bendiga Jerusalén. Paz para Jerusalén. Amamos el pueblo judío y oramos por ellos. Que Dios los bendiga. Amén. Pero que abra los ojos de los ciegos para reconocer que el Mesías ya vino. Y Jesús es su nombre. Adoremos al Señor. Ahí donde está, levante sus manos un momento. Amén. Démosle la gloria, démosle la honra, démosle al Señor Jesús. Dios mío, te damos las gracias, Señor. Padre mío, así como dice tu palabra, la luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hasta ahora muchos no te están recibiendo, no te conocen, Señor Jesucristo. Pero en este momento, toda aquella persona que escuche este mensaje, ábrele los ojos, ábreles el entendimiento, Señor, para que te conozcan a ti, Señor Dios mío, para que sepan realmente que tú eres el Mesías, que ya viniste, Señor, que ya cumpliste, Señor, las promesas del Antiguo Testamento, y has cumplido la promesa de venir como Salvador. Señor, ya diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, y gracias a tu muerte nosotros recibimos vida, Señor. Gracias te damos por eso. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por hacernos cristianos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.